¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles a todos ustedes desde acá, nuevamente desde nuestro espacio. Esto es Fileo Podcast, con sus amigos, sus nuevos amigos, Jean-Franc y Eric. Un gusto tenerlos nuevamente por acá en este segundo episodio de nuestra primera temporada. Creemos que vamos a tener muchas temporadas más, ¿verdad? Muchísimas. Y vamos a estar compartiendo cada vez temas más interesantes que pueden ayudarnos no solamente a vivir la fe, sino a desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida. Es importante. En el episodio pasado, si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo. Estuvimos hablando acerca de la amistad que perdura, que permanece. Y estuvimos compartiendo un poco de quiénes somos, cómo nos conocimos y de nuestra experiencia acerca de lo que ha sido una amistad que ha decidido quedarse. Así que queremos invitarte a que si no has visto ese episodio, vayas. Ya está publicado en nuestro canal y puedas verlo. Hablábamos en el episodio anterior acerca de lo importante que es, o de las vertientes de lo que determina una amistad para perdurar en el tiempo. Y yo creo que el tema que vamos a desarrollar hoy tiene mucho que ver con ese trabajo que se va dando en el proceso de construir una amistad sólida, una amistad que perdure en el tiempo, no solo en la superficie, sino también en la profundidad, ¿verdad? Y en este episodio queremos compartir con todos ustedes un tema que titulamos Decir la verdad sin perder la amistad. ¿Qué tú crees de eso? Ya no es difícil. Bueno, difícil todo en la vida, nada es fácil. Pero si algo, un refrán que siempre uso es que nunca estamos preparados para nada, sino que el Señor siempre nos va preparando en el camino. Pero en parte lo que hoy queríamos, o lo que queremos hablar, lo que queremos conversar, profundizar con cada uno de ustedes, es importante. Porque si se recuerdan el episodio pasado, hablábamos de la perseverancia y de permanecer, pero mientras yo permanezco, soy perseverante en lo que hago. Entonces, podemos decir que el permanecer es una decisión, pero ahora que tomamos la decisión de quedarnos y establecer una relación abierta y profunda, ¿qué tenemos que hacer para eso? Y una de las cosas, o la cosa principal que tenemos que hacer, va un poco arraigado a lo que estaremos conversando el día de hoy, compartiendo con ustedes. Y es muchas veces el hablar de esas verdades que nos confrontan, de esas verdades que muchas veces que son incómodas. Son incómodas, esa es la palabra. Y bueno, tenemos que ser maduros, primeramente, y comprender que son esas conversaciones fuertes, esas conversaciones que a veces llegan y nos dicen lo que no queremos escuchar, lo que nos hacen crecer. Entonces es el estar abierto siempre, como decíamos el episodio pasado, a tratar de cambiar o trabajar en el cambiar a la otra persona, pero también en el estar dispuesto a que la otra persona trabaje en nosotros, entendiendo que cada uno de nosotros tiene problemas, que cada uno de nosotros tenemos pensamientos que no son los correctos, sino que simplemente nos criamos con eso y es difícil, pues. Es difícil, o lo más difícil que nosotros nos podemos encontrar dentro del evangelio y en el caminar de la fe, es cuando nosotros empezamos a luchar con nosotros mismos. Porque yo pienso de que cuando una persona le entrega su vida a Cristo y empieza a caminar en la fe, ya aunque el enemigo está, ¿no? Y el enemigo es cizañoso, como dice la palabra, pero yo pienso que el enemigo principal que nosotros tenemos una vez caminamos en la fe somos nosotros mismos, y tiene que ver con la cultura en que llegamos, con los pensamientos, con la forma de ser, con la forma de pensar, y muchas veces tenemos que quebrantar eso.
Por eso el Señor dice, es necesario, el que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. Y la cruz representa eso, pues la cruz representa sacrificio, pero la cruz también representa renuncia, también representa el dejar cosas que no nos favorecen. Entonces, este tipo de conversaciones nos enseñan a dejar cosas que no nos favorecen. Nos enseña... Y qué importante ese punto de vista desde que pones a la cruz como el lugar donde yo renuncio a mis viejas estructuras, no solo al pecado, que muchas veces ya cuando uno conoce la fe, podemos pensar que solamente es dejar atrás el pecado, pero es dejar atrás viejas estructuras, viejas formas de pensar que no nos van a dejar avanzar y crecer hacia lo que queremos. Y un poco de lo que hablábamos en el episodio pasado es que la amistad que permanece, cuando uno le da valor a una relación, no solo a una amistad, pero a una relación y quieres que eso permanezca en el tiempo, tú tienes que trabajar en eso. Tienes que trabajar en esa relación, tienes que dedicarle tiempo, tienes que mostrar verdaderamente la importancia hacia esa relación, y parte de eso son las conversaciones incómodas. Hay un refrán que yo uso siempre, que heredé de mi familia, y es que mi abuela decía: yo prefiero tener un día rojo y no toda la vida rosada. Lo que quería decir era que... lo estás diciendo por mi camisa. Sí, por tu camisa. Lo que quería decir era que es mejor tener un momento incómodo y solucionar una situación que a que esa situación vayas permeando y luego terminar dañando algo que pudo haber tenido valor o que realmente era algo de valor en nuestra vida. Entonces, en el episodio pasado también comentábamos un poco acerca de cómo la gente nos ve hoy. Servimos juntos en la iglesia, vamos para allá, vamos para acá. Tenemos algunos proyectos juntos, estamos empezando este episodio y pues pareciera que nos llevamos extremadamente bien y que nunca ha habido ningún conflicto, ninguna circunstancia. Pero eso en realidad no es así. No es así. Por eso mismo, porque conducta, pensamiento, visiones distintas. Pero cuando uno pone al Señor en medio, el Señor lo soluciona todo. Yo creo que hemos aplicado, más que aprendido, hemos aplicado un principio y que hoy podemos compartir con todos ustedes, un principio importante, y es que dice que el hierro se afila con el hierro. Y es que en una relación de 2, 3, 4, un núcleo de amistad, o en nuestras relaciones interpersonales, nos vamos afilando, nos vamos moldeando a medida del trato que vamos teniendo con las personas, ¿verdad? Entonces, yo personalmente puedo decir que el trato que hemos tenido durante estos años ha hecho que yo crezca en muchas áreas de mi vida. Me ha hecho madurar en cuanto a la forma de relacionarme con las personas en muchas áreas. No, y algo también que yo he entendido, y lo que hablabas de relacionar, como no solamente lo que estamos nosotros hablando no se va solamente al punto de vista de amistad o la relación amistosa, sino que va en todas las relaciones. Si algo me hablaba del Señor, y es que cuando nosotros, por lo menos, vivimos en casa con mamá o con papá, como sea, y nosotros no podemos, muchas veces nos dicen algo y explotamos, siento como rabia y eso. Si nosotros no estamos dispuestos o no estamos preparados para afrontar ese tipo de afrontar ese tipo de relación, tampoco estamos preparados para otro tipo de relación. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces queremos una relación, vamos a poner matrimonial, pero no estamos dispuestos a llevar una relación entre amigos. Entonces, eso tiene que ver con que no estamos preparados, y muchas veces las cosas pasan porque apresuramos, saliéndome un poco del tema, ¿no? Pero queriéndote decir que debemos prepararnos, como tú dices, todo es una preparación y toda relación es una preparación, fianza. Es decir,
no es esperar que llegue alguien para tú preparar una relación, sino ir tú preparándote internamente. Y cuando tú te vas preparando, como nos enseñaba el pastor hace varias semanas, que nos debemos preparar desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, yo pienso que el prepararnos de adentro hacia afuera tiene que ver con eso, con confrontarnos nosotros mismos. O muchas veces nos van a decir lo que no nos gusta y eso es confrontarnos. Entonces, el aceptar eso, el aceptar que hay cosas dentro de mí que están mal, el aceptar que hay cosas que yo creo que son bien, pero no lo son, el aceptar que hay cosas a las que tengo que morir y el aceptar el que hay cosas que tal vez no me gustan hacer, pero tengo que aplicarlas a mi vida. Entonces, eso es importante. Y es lamentable ver y saber que hay relaciones que tienen futuro o que pueden tener futuro en cuanto a amistad, en cuanto a cualquier tipo de relación, incluso en cuanto a relaciones en la iglesia, de liderazgo, con alguna autoridad, con algún hermano. Son relaciones que tienen futuro, pero que tienen propósito, pero por a veces el miedo a trabajarla, el miedo a decir la verdad y simplemente esquivar los momentos incómodos, esas relaciones se quedan y mueren, se acaban por el miedo a enfrentar un momento que puede ser incómodo. Entonces, y son ese tipo de momentos incómodos cuando nosotros lo decimos, lo expresamos, lo que lleva a que la relación se haga más fuerte. Y en los momentos de debilidad es donde la relación se hace más fuerte. Sí, y yo creo que lo más importante para comprender en la raíz del problema es entender que cada persona ha crecido, ha sido criada en una cultura distinta, en un entorno distinto, bajo circunstancias distintas. Quizás tú has vivido circunstancias que yo no he tenido que vivir, yo he vivido circunstancias que tú no has tenido que vivir. Y eso va formando nuestra manera de ver la vida. Cuando eso se junta, muchas veces genera conflictos, genera choques, porque vemos las cosas o vemos la vida desde perspectivas distintas. Entonces, a veces esas perspectivas lo que nos hace revelar es nuestro orgullo, ¿verdad? Como yo siempre digo, somos tan humildes que no aceptamos que tenemos orgullo. y pues decidimos, no, ya yo no vale la pena compartir con esta persona o llevarme bien con esta persona. Estoy hablando de relaciones que vale la pena trabajar, de relaciones que vale la pena llevar adelante, pasar a otro nivel. Nosotros nos tenemos que llevar bien con todo el mundo, pero no todas las relaciones necesitan o ameritan que le pongamos todo el empeño siempre, pero hay relaciones que sí lo ameritan. Entonces, una de las cosas que más dañan las relaciones de familia, de pareja, de amigos, relaciones en la familia de la fe, dentro de la iglesia, es el miedo a decir la verdad, el miedo a hablar con claridad, el callarme, el suponer cosas, que vamos a hablar de eso más adelante. Pero no sé si tendrás alguna experiencia donde por miedo a decir algo, eso haya, por miedo o por vergüenza o por descuido a hablar alguna situación, eso haya repercutido de alguna manera en la forma en la que se va desarrollando una amistad, una relación. Bueno, ahorita de verdad no me llega ninguna, ¿no? Pero podemos decir que antes de yo conocer al Señor, o me criaron de lo que estamos hablando, de la crianza y eso, de forma distinta. Yo siempre fui de las personas que hablaba clara. Pero cuando te digo hablar claro, también te hablo de que era muy imprudente para decir las cosas.
Entonces, muchas veces también hay personas que les cuesta decir la verdad, y es una verdad. Pero también hay otros que lo dicen imprudentemente. Y entonces tiene que haber un equilibrio. No es lo que se diga, sino cómo se diga. Yo te pudiera decir que mi vida fue así. Yo siempre decía las cosas, pero era imprudente en el decirlo. Y en el ser imprudente también tiene como resultado que nosotros podamos no corregir. Hay algo que nosotros debemos entender, que cuando nosotros decimos la verdad sabiamente, nosotros podemos corregir a la persona, pero cuando nosotros hablamos con imprudencia y, como decías tú, desde el ego y la soberbia, nosotros no es que estamos corrigiendo, sino que al contrario, estamos hiriendo o haciendo mella en ese sentido. Sí, y bueno, para contextualizar un poco, este tema no es algo que nosotros, por lo menos en la amistad que tenemos, no hayamos vivido y no hayamos experimentado, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Crecimos y somos, decíamos en el episodio pasado, que hemos descubierto que no somos tan diferentes, pero tampoco tan idénticos. Y la verdad que si algo creo que vale la pena recalcar es que hemos aprendido. En verdad hemos aprendido a llevar la amistad adelante y a conocernos y a saber muchas cosas. Hay cosas que antes me molestaban de ti que ya no me molestan. Hay cosas que me siguen molestando, como todo, pero hay cosas que antes me molestaban porque no las entendía y ahora ya no les doy tanta importancia porque las entiendo y me imagino que viceversa. Pero en esta semana que compartíamos en un lugar con un amigo también, y hablábamos mucho de eso, de que la gente nos ve para allá, nos ve para acá, tal. Pero cuando empezamos a pasar tanto tiempo juntos, empezaron también a surgir ciertas situaciones, ¿verdad? De formas de ser, más que todo de formas de ser. Y comenzaron los roces, comenzaron los choques, comenzaron las incomodidades. Y si nosotros nos hubiésemos quedado en eso, hoy no estuviéramos haciendo esto tampoco. Claro, porque toda relación es así al principio. Nosotros realmente conocemos a alguien cuando convivimos con esa persona constantemente. Cuando nosotros convivimos, vamos viendo las buenas cosas, pero también vamos viendo las que no son tan buenas. Entonces, es el entender eso, entender que tenemos que trabajar en eso y comprendiendo algo muy importante, y es que, para aclararlo y que nos puedan entender, algo que nosotros debemos trabajar como creyentes, como discípulos, como siervos del Señor, pero también como todo el ser humano debe trabajar, es que muchas veces para que una relación realmente funcione, yo tengo que estar siempre dispuesto a doblegarme. ¿En qué sentido? No doblegar mi forma, ¿cómo le digo? Tu independencia o tu dignidad. No doblegar la independencia, sino que entender que hay cosas que a mí no me gustan, pero la persona con la que comparto una relación sí le gusta. Entonces yo, como a la persona le agrada, yo siempre trato como de agradar más a esa persona para ¿cómo te explico? Satisfacerme a mí. Un ejemplo de eso sería, gracias por ayudarme, ¿qué sería así? Mira, una de las cosas que para poner un ejemplo, pues, yo tengo una relación con mi papá muy buena, muy estable, muy abierta y eso, pero si mi papá dura una semana sin escribirle, entonces él se pone sentimental, entonces empieza a decirme, hijo, que tú estás perdido, que esto, que aquello. Entonces yo puedo durar una semana sin escribirle a alguien y normal, pero yo siempre trato de escribirle y eso. No lo hago por mí, sino que lo hago más que todo por él, porque a él le gusta sentirse atendido. ¿Sí me está entendiendo? Entonces así es en toda relación. Sí, hay cosas que... Incluso en estos días que viajamos, estábamos juntos y compartimos días juntos.
conversábamos de eso. Ujú. Y tú decías, hay dos personas con las que soy muy cercana, contigo y con alguien más, Ajá. que es este familiar que comentabas hace un momento. Y decías, y ustedes dos son dos completamente diferentes. Y yo te decíamos, porque somos dos personas Porque distintas. son personas distintas. Y la relación que tengo con esta persona no la puedo llevar de la misma manera que la relación que tengo contigo, porque son personas distintas. Entonces es un poco entender la individualidad de cada persona. Y creo que la raíz de todo es darle el valor a la relación. A la relación. ¿Sí me entiendes? O sea, pueden haber diferencias, pueden haber incomodidades, pueden haber situaciones, pero esas incomodidades, esas diferencias no van a estar por encima del valor que tiene esta relación para mí. Y por eso estoy dispuesto a sentarme, a hablar, a trabajar y hacer ese tipo de cosas. Yo creo que un poco lo que hablábamos también en el episodio anterior, cuando nosotros vemos una relación de amistad más allá de alguien que puede ser desechable o descartable en mi vida, estoy hablando de amistades que valen la pena. Alguien que desecho lo veo como un hermano, como dice la Biblia, entonces es una relación que vale la pena trabajarla. El que tú digas dentro de ti, yo quiero verte ahí, quiero estar ahí. Exactamente, no quiero perderte, no quiero perder esa relación. Y a veces cuando digo esta frase, yo digo, la gente va a malinterpretar ciertas cosas por los conceptos en los que nosotros crecimos. Sí. En el que el amor solamente es el de la pareja o el de la familia, pero en el episodio anterior aprendíamos que no es de esa manera. Entonces hay relaciones en la iglesia que son necesarias, que no vale la pena perderlas por una diferencia, por un altercado, pero que si no se hablan, eso sí puede dañar y eso sí puede afectar el funcionamiento de la relación. Quizás nos llevemos, pero quizás no vamos a desarrollar todo el potencial que esa relación tenía para desarrollar. Y no vamos a disfrutar de todos los nutrientes que esa relación tenía para darnos. ¿Sí me voy a entender? Sí. Porque simplemente nos llevamos, Claro. pero no le sacamos pro. No, y es algo muy Sacamos importante cuando nosotros debemos entender eso como iglesia. Y es el que muchas veces cuando nosotros empezamos a convivir con personas a nuestro alrededor o empezamos a vivir cercanamente con alguien, porque nosotros creemos que las autoridades de la iglesia son personas sumamente espirituales. Está el Señor, los querubines, y después vienen ellos. Y creemos que ellos no tienen errores o no tienen fallas. Pero debemos entender que es todo lo contrario. Sino que muchas veces cuando nosotros empezamos a convivir con ellos, es por medio de la relación que nosotros vamos a empezar a ver los defectos. Y entonces en el ver los defectos, muchas veces decías tú que cuando nosotros no los hablamos y no nos ponemos claros en eso, podemos perder una relación que el Señor quería proyectar para largo tiempo. Pues, y eso también nos habla de que es por medio del proceso que nosotros realmente conocemos al Señor. Nosotros no conocemos a Dios por medio de o conocemos la forma de pensar a Dios por medio de la Biblia, sí, pero nosotros realmente conocemos a Dios en el proceso. Cuando yo realmente tengo que perdonar a alguien, es que yo realmente conozco que Dios es perdonador. Cuando yo realmente amo a alguien, es que yo conozco realmente que Dios ama. Entonces, muchas veces Dios permite que nosotros veamos cosas o errores en alguien. O muchas veces Dios permite que nosotros seamos heridos por medio de alguien, pero es para que nosotros podamos mostrar nuestro carácter o su carácter en nosotros, o Él quiere mostrar su carácter en nosotros. Entonces es entendible eso, el saber que estamos para corregir, estamos para ser corregidos, estamos para escuchar, pero también estamos para hacernos escuchar. Entonces es un equilibrio claro. Y el tener una buena relación, una buena conversación, siempre nos habla como el paraguas de la situación. Y el no tener una buena relación también crea brechas dentro de nosotros. El no tener una buena relación puede quebrar una familia, puede quebrar una iglesia, puede quebrar una relación, puede quebrarlo todo. ¿Por qué? Porque cuando no hay relación, ahí es donde se entra en el campo de la suposición. Y la suposición es un campo muy peligroso. ¿Cuántas relaciones no se han perdido por eso?
¿Cuántas guerras no se habrán iniciado por la suposición? Entonces, no es suponer, sino el hablar. Y hablábamos antes de grabar este episodio referente a la suposición, que quizás es como algo natural. O sea, cuando tú haces algo que a mí me desagrada o cuando yo hago algo que a ti te desagrada, es natural. Tu mente automáticamente empieza a suponer escenarios que no necesariamente son los reales. Son reales. Pero es algo como natural de nosotros como seres humanos. Tu mente empieza a maquinar que lo hizo por esto, lo hizo por porque lo estás viendo desde un punto. Porque muchas veces tenemos que entender que una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Muchas veces tú puedes tener una realidad, yo puedo tener una realidad, pero la verdad es otra. Entonces muchas veces creemos que la realidad es la verdad, pero no es así. Tal vez tú tienes tienes una realidad en algo, pero la verdad no la tienes. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en un común acuerdo y nosotros podemos direccionarnos hacia donde queremos, eso es importante. Lo que dice la escritura, si dos personas no tienen la misma visión o dos personas no comparten, no están de acuerdo en algo, ¿será que pueden ir al mismo lugar? Y es imposible. Entonces, cuando hay dos pensamientos en una casa, en una relación o en un lugar, es difícil que se vaya hacia el mismo lugar. Entonces, tiene que haber un común acuerdo. ¿Y el común acuerdo cómo se hace? Hablando. Porque todavía el Señor no nos ha dado la capacidad de leernos la mente. De leer mente. Entonces, bueno, hay que hablar. Entonces, ¿cómo se soluciona todo? Habla. Sí. Hermano, no sé si tendrás alguna experiencia de algún momento incómodo entre nosotros que podamos compartir con los que nos escuchan, para que sepan que no somos querubines, aunque algunos nos ven como querubines, pero no somos querubines. Yo sí tengo uno que me viene. Yo también tengo uno. Rápidamente. El más cercano, pero que no es tan cercano, pero sí es cercano. Dale tú primero, pues. Bueno, una vez recuerdo yo estaba en casa de mi papá en Valencia y me tuve que venir. Yo me iba a venir el sábado y ese sábado era el cierre de una reunión que él es el coordinador de la zona donde yo hacía vida anteriormente. Entonces yo tenía que estar en la reunión, pero yo iba a ir a la reunión. Pero ¿qué pasó? Mi hermano y mi hermana se quedaron en la casa de mi papá. Ellos no me dieron la llave de la casa y ellos iban a quedar con una semana y algo. Entonces, o era regresarme a Valencia o pasar directo de Valencia a Caracas, porque mi mamá estaba aquí en Caracas, y buscar la llave y después bajar a la casa y todo eso. Entonces, por ese pequeño detalle, yo no pude ir a la reunión. Entonces, recuerdo que el coordinador se molestó claramente porque Claro, porque el tema fue que tú me dijiste, yo me voy temprano. Entonces, el coordinador se molestó claramente, yo le dije que iba a ir. Y yo recuerdo que esos días, bueno, el trato no fue el mismo porque tú estabas molesto y eso. Entonces, ese día yo sí recuerdo que te dije, lo que pasa es que tú estás suponiendo. Entonces, en el suponer no está. Entonces, pregúntame por qué no llegué. Entonces, después yo te dije por esto. Y llegamos al común acuerdo. Claro. Como hablamos. Pero son momentos incómodos. Yo tengo que admitir que una de las cosas que Dios ha trabajado conmigo a través de nuestra amistad es que yo normalmente me cierro. Cuando algo me incomoda, yo me cierro. Yo puedo ser muy abierto, esto, aquello, lo otro, pero cuando hay algo que me incomoda, yo me bloqueo y me cierro. No sé si he leído que es una forma de autodefensa de esto, de aquello, no sé si es eso, pero sí es algo que Dios ha trabajado conmigo, el hecho de no cerrarme, sino en medio de la incomodidad poder hablar. Recuerdo también una vez que sucedió algo que ya no recuerdo qué fue lo que llegó al punto de la incomodidad, pero que como que hablamos, o sea, nos sentamos, fue bastante incómoda la conversación, pero yo te expuse mis puntos un poco molestos y tú también me expusiste tus puntos también un poco molestos, y al final de la conversación terminamos riéndonos y eso, y
y avanzando hacia lo que teníamos que avanzar. Claro. Entonces, pero sí son cosas que es importante recalcar. Y yo quiero de verdad dejar este mensaje, y es que una amistad que valga la pena, que vaya hacia un propósito más allá de pasarla bien, de esto, de como comúnmente se ve la amistad, va a pasar por altas, va a pasar por bajas, y va a tener momentos de conflicto, y esos conflictos, si se quiere llegar a donde Dios tiene destinado que lleguemos, hay que solucionarlos. También aprendí por medio de Dios, que evidentemente compartíamos en el episodio anterior que nosotros comenzamos nuestra amistad siendo líder-discípulo, y eso habla de un proceso de formación y de crecimiento. Y si hay alguien que no podemos olvidar eso, que está en contra de que una persona crezca y avance, sobre todo en su vida espiritual, es Satanás. Y yo entendí en algún punto de tantos conflictos, porque yo decía, Jean-Fran se va a molestar y se va a terminar yendo, y yo no quiero ser el causante de eso. Yo entendí que Satanás de alguna manera atacaba tanto la amistad o la relación que nosotros pudiésemos tener, porque no nos atacaba a nosotros como personas, sino al propósito de Dios en la relación, que principalmente o primariamente era formarte a ti. Segundo, durante un tiempo servimos en la misma zona. Hoy tú eres coordinador de una zona en la iglesia donde servimos. Yo también sirvo al Señor en otro lugar. Entonces, si el enemigo hubiese logrado que nosotros no llegáramos a un acuerdo, seguramente, a lo mejor quizá, tú te hubieses fastidiado de mí, yo me hubiese fastidiado de ti, y en algunos casos hubiese podido pasar, quizás a nosotros, el propósito de Dios, que es lo más importante, se hubiese perdido y se hubiese abortado. Y ahí también cabe algo importante, y es la disposición. La disposición es importantísima. Y haciendo énfasis cuando el Señor llama a sus discípulos, que Él llama, vamos a llamar a Pedro, ¿qué le dice? Ya no serás pescador, seré pescador de hombres. Entonces, en la disposición de Pedro corrió, dejó la barca, dejó las redes, dejó todo. Y eso también tiene que ver en la disposición que nosotros tenemos. El que nosotros cuando es algo que me llegaba ahorita y lo quiero compartir. Cuando nosotros realmente queremos algo, cuando nosotros realmente deseamos algo en el corazón, nosotros vamos a avanzar, así nos cuesta. Pero cuando nosotros llega una hormiga, lo que sea, algo insignificante, y ay no, pero es que pasó esto, ay no, pero es que pasó aquello, no nos podemos engañar nosotros mismos. La verdad es que no queremos avanzar. Entonces es un poco de eso. Ahorita que dices eso, en estos días veía un video de alguien que decía: tú sabes lo que tú tienes que hacer para salvar tu matrimonio, ¿lo sabes o no lo sabes? Y entonces la persona, bueno, sí lo sabes. No quieres hacerlo. No te apetece hacerlo, pero tú sabes lo que tienes que hacer, claro. Entonces a veces pasa así mismo. No quieres hacer algo, no quieres continuar en la iglesia, no quieres continuar en esa relación, y lo que estás buscando es una excusa para validar tu punto. Sí. Entonces, creo que eso es importante y es válido que nosotros lo compartamos. Y decías eso porque yo siempre hablo de cuando yo empecé a ir a la iglesia. Yo recuerdo que yo nunca tenía pasaje. Nunca tenía, esos fueron momentos difíciles. Y recuerdo que era una realidad. Lo que estamos hablando de la diferencia entre la realidad y la verdad. Era una realidad que yo no tenía pasaje para ir. Pero yo recuerdo que yo le pedía a fulanito un bolívar, a Perencejo 2 bolívares, a fulano tanto, y yo hacía la vaca y yo iba a la iglesia. Bolívar es la moneda. Bolívares, porque en Venezuela trabajamos con bolívares. Entonces, la cuestión es que
había una realidad, yo no tenía, pero había una verdad mayor y era que yo quería. Entonces muchas veces para que una relación funcione es así, van a haber realidades, tal vez sea un pensamiento, tal vez sea un X, lo que sea, pero tiene que haber una verdad superior, y la verdad superior es que nosotros queremos permanecer, y la verdad superior es que queremos estar, y la verdad superior es que queremos avanzar. Y una de las cosas que ahorita decía, yo quería. Uno de los momentos más incómodos en la amistad fue cuando tú estabas comenzando a ir a la iglesia. Sí, ¿verdad? Que todavía no éramos amigos como tal. Y fue muy incómodo muchas cosas que pasaron en ese momento. Pero no sé si alguna vez me preguntaste, creo que sí, que por qué yo insistía. Claro. Bueno, en ese caso, Eric y una amiga, una hermana de la iglesia, ellos decían que yo estaba endemoniado. Porque la rebeldía es de Satanás. Yo andaba rebelde, entonces yo andaba endemoniado. Exacto. Entonces, siempre te he compartido que si una de las cosas que me hizo quedarme e insistir y buscarte y tal y esto y lo otro, fue Dios. Principalmente fue Dios. Yo te hubiese dejado botado hace años. Pero otra de las cosas que me decía yo necesito seguir insistiendo era que tú siempre me decías yo necesito ayuda. Esa frase a mí me marcó para saber que era necesario quedar. Claro. Entonces es importante, y ahorita cuando hablábamos de las conversaciones incómodas de esto, yo creo que la conversación más incómoda registrada fue la conversación que tuvo Jesús con Pedro después de haberlo negado. Wow, sí. Claro, pues eso fue incomodísimo para Pedro. Porque la Biblia no lo dice así. Y nosotros, es como nos enseña nuestro pastor, nosotros no nos podemos cerrar en la Biblia. Hay gente que se encierra. La Biblia dice pero no. La Biblia es el contexto en el que se habla. Y Pedro era un hombre primero con un ego muy alto. Y Pedro era muy orgulloso. Pero Pedro tenía una virtud también. Y era que Pedro era fiel. Claro. Y el fallarle al Señor en Pedro, eso ocasiona una herida, una grieta. Y yo creo de esa forma que el Señor le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Porque fueron 3 veces las que el Señor lo engañó. Entonces, lo que realmente el Señor o Pedro se confrontó, porque primeramente el Señor como que le estaba recordando eso, ¿sabes? Le estaba recordando, me imagino cada vez que Pedro, Señor, ¿tú me amas? La primera vez tal vez fue, Pedro dijo, sí, Señor, te amo. Pero ya cuando la segunda vez el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas? Me imagino que ya Pedro se acordó cuando, wow, y se sintió confrontado. Pero ese confrontamiento, por eso te decía yo la importancia de ese tipo de conversación. El confrontar a Pedro con las preguntas del Señor no era para hacerlo sentir culpable, sino que era para que Pedro pasara ese capítulo de su vida. Como que el Señor le estaba diciendo, Pedro, sí, ya me negaste 3 veces, pero ya pasó. Podemos seguir adelante. Vamos adelante, ya no te enfoques en eso. Y en parte es eso. Y también otra historia que podemos encontrar en la Biblia, hay demasiadas historias. Pero, sí, hay algo que antes de pasar a otra historia que yo pensaba cuando hablábamos de las conversaciones incómodas. Dice que todos se fueron y Pedro se quedó solo con Jesús, y me imagino a Pedro tratando de meter la cabra debajo de la tierra. Yo no estaba en ese lugar, pero yo de seguro que Pedro estaba viendo por el suelo. ¿Verdad? Ese no quería ver al Señor, de seguro. Sí, y la pregunta que le hace Jesús, no le dice por qué lo hiciste, no le pide explicaciones, él le dice, Pedro, ¿me amas? O sea, hay un vínculo entre nosotros, hay algo que valga la pena, nuestra relación. Él le dice, ¿me amas? Entonces, si tú me amas, podemos pasar la paz. Podemos pasar la paz. Y algo muy importante también, que no lo pasamos por alto.
Muchos hablan de Pedro. A Pedro negó al Señor, Pedro hizo esto, Pedro hizo aquello. Pero eran 12. Uno lo negó, el otro estaba debajo de la cruz, más Pedro. 12 menos 3 es 9. ¿Y dónde estaban los otros 9? Entonces, muchas veces decimos Pedro negó al Señor, pero Pedro lo negó porque Pedro lo siguió. Claro. Mientras los otros huían, Pedro estaba presente también, igual que Juan. Simplemente que muchas veces en la vida queremos hacer las cosas bien, pero por momentos de presión o por momentos tal vez de temor o vergüenza, tomamos malas decisiones. Y no es o esas decisiones o esas malas decisiones que tomamos no tienen que ocasionar un ¿cómo te digo? Un quiebre en nuestra vida, sino que tiene que ocasionar más bien algo distinto. Y son esas cosas o es en las equivocaciones donde Dios nos exalta. Y fíjate la importancia de qué hubiese sido de Pedro si por la vergüenza, quizá, porque a veces es miedo, a veces es vergüenza, si por la vergüenza hubiese decidido huir y no enfrentarse a esa conversación. Entonces, y hay dos verdades dichas yo veo dos verdades que fueron dichas. Una primera verdad, te negué. A ver, quizá no dicha en palabras, y la otra verdad es, sí te amo. O sea, hay una verdad, esto sucedió y no estuvo bien, pero hay otra verdad que está por encima de eso, y es, sí hay algo por lo que vale la pena. Entonces creo que esas conversaciones son fructíferas. Esos momentos son fructíferos porque de ahí en adelante la historia de Pedro cambió. Entonces, no fue el mismo Pedro. Sí, de esas conversaciones puede cambiar nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra amistad, y puede irse a algo más profundo, a algo más verdadero. Ahora, y en función de eso, de qué cambió o del cambio, ¿qué podemos decir nosotros que cambió de nuestra forma de decir la verdad? La forma de decir la verdad. O enfrentarnos a ese tipo de conversaciones, o a ese tipo de conversaciones. Yo pienso en la identidad. En la identidad como hijo de Dios. El sabiendo... Yo tengo un concepto muy particular de la identidad. Y es que muchas veces la gente piensa que es necesario saber hacia dónde va. Y eso es verdad. Pero es muy importante el saber quiénes somos. Porque cuando nosotros recibimos identidad de parte de Dios, cuando una persona tiene identidad, cuando una persona sabe quién es en el Señor y lo que vale en el Señor y lo que representa en el Señor, cuando una persona tiene esa identidad que solamente la da el Padre, nosotros sabemos hacia dónde vamos. Pero también es importante, sabemos dónde está y sabemos dónde no tenemos que estar. Entonces, en parte es entender eso, el saber hacia dónde voy, y que muchas veces me voy a equivocar en el camino, pero hay una verdad, y es que yo tengo que afrontar porque sé quién soy y sé que no quiero en la vida. Entonces, tengo algo en contra de alguien, pero por ese pequeño error que tal vez la persona cometió o que tal vez cometí yo, voy a vivir en enemistad por esa persona. No, eso es lo que yo no quiero. Yo sé hacia dónde voy y sé lo que quiero. Entonces yo prefiero hablar, como decías tú al principio, es mejor un día rojo que una vida rosada. Entonces es el solucionar el problema y bueno, me enfoco hacia adelante. Y es el solucionar el problema y me enfoco hacia adelante. Entonces yo pienso que la identidad me ha ayudado a tener esas conversaciones claras. El ya saber qué es lo que quiero en mi vida y el saber qué es lo que no quiero. Entonces no quiero esto, no y pasa quiero mucho aquello. En las relaciones de pareja, saber lo que quiero y lo que no quiero. Y lo que no quiero. Porque se entra mucho en el campo de la suposición. La suposición. De lo hizo por esto, lo hizo por aquello. No el campo esto, de la suposición, no tú que estás hablando como un campo minado. Como un campo minado. Pero donde hay miles de minas.
Entonces pasa mucho en las relaciones de pareja. No se abran los conflictos, no se abran las incomodidades. Y a veces se abran, pero la otra persona no tiene la intención de valorar lo que a mí me lastima. Lo que tú decías al principio. Yo sé que a mi papá le gusta que yo le escriba y yo lo hago más por él que por mí. Entonces hay que entender que cuando nosotros entramos a una relación, sea de amistad, incluso laboralmente, nuestro pensamiento correcto, más que qué voy a recibir yo de esto, qué voy a sacar, qué provecho yo le voy a sacar a esto, es qué yo puedo aportar a esto. Entonces creo que es la forma en la que nosotros podemos servir a la gente a través de lo que somos. Es al momento de yo hablar alguna incomodidad, alguna diferencia, yo tengo que entender que eso que tú me estás comunicando es algo que es valioso para ti. Exacto. Y si yo te valoro a ti como amigo, entonces eso debería pasar a ser importante para mí. O por lo menos tenerlo en consideración. Eso. Oye, yo sé que no puedo actuar de esta manera porque a Jean-Franc no le gusta. O yo voy a actuar de esta manera porque es lo que a él le agrada. Y así sucesivamente en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, entrar en cualquier relación bajo el lema de yo soy así, tiene que aceptarme así porque él me conoció así o ella me conoció así. Sí. Un error. Es un error. Y aparte es egoísta. Es egoísta. Entonces nosotros entramos a los lugares, entramos a las relaciones a ver cómo yo puedo servirte, cómo yo puedo ayudarte. Y sirviéndonos los unos a los otros, entonces nos mostramos verdaderamente amor. Para mí, una de las cosas que ha cambiado mi perspectiva de decir la verdad sin perder la amistad o sin perder las relaciones es entender que yo no estoy peleando contra la persona. Estoy peleando contra una diferencia que tengo con la persona. Entonces, quitarme de la cabeza el chip de que cualquier diferencia va a romper la relación. Uh-huh. Y decir, no, la relación no se va a romper. Lo que yo necesito es trabajar en esto que está dañando la forma en la que lo estamos llevando. Entonces me ha ayudado mucho a entender que si yo le digo algo a un amigo, si yo te digo algo, eso no va a dejar o no va a hacer que tú dejes de ser mi amigo. Tener esa certeza, tener esa seguridad me hace entrar confiadamente a decir, mira, vamos a hablar, esto no me gustó. Porque yo sé que la relación no se va a dañar. No se va a dañar. Ahora, cuando uno tiene el temor de que no le voy a decir esto porque ¿qué va a pensar? ¿Y qué va a decir? Y entonces yo me genero un malestar continuo que más adelante sí va a afectar la relación. Y eso pasa en la casa. Hay momentos para todo también, para ¿no? Todo. Hay momentos claro, porque que no es el momento de decir las cosas. Entendiendo que muchas veces, y es lo que dices, hay momentos para todo. Porque muchas veces tenemos que aprender a callar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay casos que muchas veces nos van a decir a nosotros lo incorrecto y nosotros sabemos que lo que nos están diciendo no es lo correcto, pero tenemos que escuchar. Entonces, algo que debemos entender es que nunca se ha visto, nunca se verá y no se ve tampoco ahorita que dos personas gritando se entienden. Eso lo hacen nada más los colectores que gritan, más nadie, pero nadie se entiende gritando. Entonces, muchas veces entender que si alguien te está diciendo algo y tal vez esa persona no tiene la razón, debemos tener el concepto de pero ¿cómo yo me voy a molestar por algo que me están diciendo que no tienen la razón? Entonces, o si es viceversa, ¿por qué me tengo que molestar por algo que me están diciendo que sí tiene razón? Entonces, no es lo que digan, sino también, como tú dices, el tiempo. Tal vez una persona, mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá, mi amigo, me está diciendo algo que él no tiene razón, pero él está molesto. Entonces, la violencia es como una pelota de goma y que yo la lanzo a la pared. Mientras yo más duro la lance, más rápido ella se va a regresar hacia mí. Entonces, es mejor que yo deje pasar el tiempo, que deje pasar la calma. Eso se lo digo más que todo a los hombres. Creo que las mujeres son complicadas. Deje que le pase la rabia, deje que le pase todo. Y cuando esa persona esté calmada y usted llegue y le diga, mira, lo que tú dijiste o lo que tú hiciste
eso estuvo mal por esto, por esto, por esto. Mire, se lo digo porque a mí me lo han hecho. Eso le dan a uno en el ego y en el... Eso duele más que cuando te griten, cuando tú estás molesto. Entonces, es el tiempo en que lo digamos también. Y otro consejo práctico que aprendí hace mucho tiempo es cuando estás en una relación donde se valora quién tú eres, es hablar desde tu posición. No decir, me explico, decir lo que tú hiciste me hizo sentir de esta manera. Claro, entiendo. Y creo que eso primero abre el corazón y segundo le da la perspectiva a la persona de saber cómo tú te sentiste con eso. Porque como decíamos hace un momento, no somos adivinos. Claro. Nadie lee mentes. Entonces, para mí algo puede no tener relevancia, no ser tan significativo, pero para ti sí lo es. El decir, mira, eso que tú dijiste me dolió. Exacto. Eso que tú dijiste me hizo sentir mal. Entonces, el saber eso, a la persona no lo vuelve a hacer. Y también nos ayuda a nosotros a abrirnos directamente. Y estábamos hablando de eso. Y yo pensaba en una palabra que está en el libro de Eclesiastés. Capítulo 10, verso 2 y 13. Te la voy a leer rapidito para que veas. Hablando de lo que son las palabras y eso. Y dice, las palabras sabias traen aprobación. Pero a los necios, sus propias palabras lo destruyen. Y dice el versículo 13, los necios basan sus pensamientos en suposiciones insensatas. Por lo tanto, llegan a conclusiones locas y malvadas. Es decir, el problema de la mala comunicación. Cuando yo supongo algo y llego a una conclusión que no necesariamente es lo que está pasando. Es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, mis amigos, esperamos que esto esté siendo de bendición para ustedes. Ya estamos cerrando nuestro segundo episodio, pero sin antes dejarles algunos principios bíblicos que son aplicables a este tema de decir la verdad sin perder la amistad. Y habíamos conversado de 3 principalmente. El primero era Juan capítulo 4, ¿verdad? La samaritana. La samaritana. Importante. Y es que dice la Biblia que había una mujer llamada la mujer samaritana que se encuentra con Jesús en un lugar del pozo y ellos tienen una conversación. La primera conversación, la que da el punto de partida a la relación que ellos desarrollan. Y no es una conversación del todo cómoda. Es una conversación que tiene ciertos matices que la hacen incómoda porque hay algo que hace Jesús y es que Jesús trae verdad a la vida de ella. Y él le dice 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Pero ¿qué vemos en esta escena? Lo que vemos es que luego de esa conversación la vida de esta mujer cambia para siempre. Entonces hubo una verdad que se dijo, que trajo luz, que trajo dirección y que trajo libertad, como dice la Biblia. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, seguramente no fue incómodo para la mujer ver su vida reflejada delante de una persona. Hay cosas que nosotros hacemos como parte de nuestra vida y hemos llevado nuestra vida de esa manera, pero cuando alguien se sienta y nos dice eso no lo estás haciendo bien, yo veo que eso no te vaya a llevar a ningún lado, eso trae libertad a nuestras vidas y puede cambiar el rumbo de nuestra existencia. Y hablábamos también previamente del valor que vemos en un amigo que te puede decir la verdad. Claro, y también hablábamos, tomábamos 3 referencias. Habíamos tomado Pedro, la mujer samaritana, y también habíamos tomado en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, cuando el profeta Natán confronta a David. Fueron conversaciones complicadas y que confrontaban el error, la soberbia, las malas decisiones, todo eso. Pero si algo nos enseña David es que David siempre entendía que él necesitaba ser corregido. Y eso es importante nosotros de saberlo en nuestra vida, que siempre vamos a necesitar ser corregidos. Tengamos
20, 10, 40, 20. 50, 60, 80 años, siempre vamos a terminar siendo corregidos y es parte de un proceso. La vida es un proceso en el cual Dios nos está preparando para lo que ha de venir y bueno, es parte de eso. Y tener conversaciones incómodas es parte de la superación y es parte de nosotros estar dispuestos a, como dice la escritura, el que está escrito, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí toda ella nueva. Entonces, el tener conversaciones claras y oportunas es parte de nosotros, el morir al viejo yo y iniciar una nueva carrera. Y algo que veo en esto de la mujer samaritana y que de hecho yo he practicado, incluso contigo, es cómo esa conversación que fue incómoda en un momento la cambió para siempre. Y es saber que a veces yo estoy en una amistad para que con lo que Dios me ha permitido vivir a mí, crecer a mí, mis experiencias, los estudios, etcétera, no es dejar a la persona igual, sino que si yo te puedo decir una verdad a ti que te va a cambiar la vida para siempre, yo estoy no solo en el derecho, sino en la obligación de hacerlo. Porque entonces, un amigo no es el que te quiere ver igual toda la vida. Un amigo es el que te dice una verdad para que con esa verdad tú puedas avanzar. Y algo importante que también esto lo encontramos en el capítulo 4 de Juan, y es que la Biblia dice que la samaritana dejó el cántaro y corrió hacia la ciudad, y más abajo dice la palabra que el pueblo, la gente del pueblo empezó a creer debido al testimonio de ella. Entonces es importante saber que cuando nosotros somos confrontados, eso trae bendiciones y recibimos la confrontación, pues eso trae bendiciones para nuestra vida, pero también para los que nos rodean. Entonces es importante saber eso. Sí, otra verdad o las dos últimas principios que queríamos compartir con ustedes. Hay un principio valioso en Proverbios 16:16, es que dice que con verdad y misericordia se corrige el pecado. Un poco de lo que hablábamos al principio, donde decíamos que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces la Biblia nos enseña que el pecado, la situación, las circunstancias incómodas que podamos estar viviendo no se corrige golpeado, sino que se corrige con verdad, pero también se corrige con misericordia. Y por último, el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, nos enseña que nosotros debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y para enojarnos. Entonces, al tener conversaciones que no son muy cómodas, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que ir a hacer no es a descargarme en la conversación, sino que Santiago nos dice: sé rápido para escuchar y sé lento para hablar y para enojarte. No, muchas veces es distinto. Es al revés. No somos rápidos, somos veloces para enojarnos, veloces para hablar. Y somos lentos, tortugas para escuchar. Y es todo lo contrario. Entonces, ¿se puede decir la verdad sin perder la amistad? Sí se puede. Más bien la fortalece. La fortalece. Cuando se dice la verdad y se recibe de la forma correcta, la amistad pasa a otro nivel. Y es un nivel de crecimiento, que es a lo que Dios nos está llamando, que estemos a la altura del varón perfecto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y es parte de... Amén. Así que, amigos, no vale la pena perder una amistad, perder una relación, que te vayas de tu iglesia incluso por malos entendidos, por suposiciones. O perder un matrimonio. O perder una familia. Perder el corazón de tus hijos. Exacto. Por algo que se puede solucionar con una conversación que no va a ser cómoda, pero que va a ser liberadora y sanadora. Así que... Y esa conversación tampoco va a ser una, van a ser varias. Pueden ser varias. Pues, verdad que sí, pero bueno, es parte del crecimiento. Pero les quiero dejar esto. Y es que la primera vez que uno lo haga,
va a costar, pero ya la segunda vez va a ser muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil. Así que se puede decir la verdad sin perder la amistad. Hasta aquí este segundo episodio de Fileo Podcast. Esperamos que les haya bendecido, que les haya gustado. Escríbenos en los comentarios qué te pareció. Y si tienes algún amigo a que puedas compartirlo, te invitamos a que te suscribas, compartas este video y podamos seguir esta conversación a través de nuestras plataformas. Nos vemos en nuestro tercer episodio, donde vamos a estar hablando acerca de soledad, fe y comunidad. Dios nos hizo para crecer en comunidad, a través de ella somos fortalecidos. Así que si quieres saber más, nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.